oración, así que los invito a que ahí donde estén inclinemos nuestros rostros y comencemos con una oración. Padre Santo que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque es por tu misericordia que estamos aquí reunidos nuevamente, Señor. Hemos terminado un día de trabajo, Señor, lleno de responsabilidades, de quehaceres, Señor, pero por tu misericordia tú has creado este espacio, Señor, donde podemos reunirnos, donde tú tienes un propósito especial para nosotros, Señor, y es prepararnos para ese pronto regreso tuyo. Que esta preparación, Señor, aunque es un tema individual, Señor, también la podamos asumir como algo que debemos llevarle a las demás personas, Padre, porque tú vuelves por todos y queremos que seamos muchos preparados para verte regresar, Señor. Bendice a nuestras familias, gracias por esos momentos de oración que nos permitiste tener. Tú conoces todos los motivos de oración que se presentaron ante ti, Señor, y de agradecimiento. Obra de acuerdo a tu voluntad, Señor, obra de acuerdo a los planes que tú tienes preparados para nosotros. Quédate, Señor, en esta noche, Señor, y en tu santo y en nombre te lo agradecemos todo, Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar entonces el estudio de esta noche, que es un estudio supremamente apasionante. Vamos a estudiar el libro de Daniel, el capítulo 2. De hecho, ya Camilo y William nos han dado una abrebocas muy interesante de lo que es este libro de Daniel, pero yo creo que ya después de ver esa perspectiva general, después de ver en qué momento de la historia estamos parados, después de entender muchas cosas que hemos venido entendiendo hasta este momento, en el capítulo 2 nos empezamos a meter ya con un tema netamente profético que realmente nos empieza a explicar cuál es el conocimiento de Dios y qué es lo que Dios le entrega al profeta Daniel para que el profeta Daniel, por medio de esa interpretación, se la dejara al resto del pueblo. De hecho, cuando yo comienzo a ver el capítulo, que este es uno de mis capítulos favoritos de la Biblia, pues evidentemente mi primera reacción fue como decir, wow, esto es demasiado, o sea, no hay forma de que explique eso en un día, no hay forma de que lo cuente todo, no hay forma de que toda la información se pueda dar, pero tuve una conversación con Camilo que realmente me dio mucha tranquilidad y quería mencionarlo porque Camilo, entre las cosas que me decía, me dijo, es que piensa en Daniel, o sea, Daniel cuando se dio cuenta de esta profecía, Daniel no lo entendió todo. Él entendió lo que dice Daniel 2, él entendió que hay unos reinos y que después de un reino venía otro reino y demás, pero el libro de Daniel, a medida que el libro de Daniel va avanzando, va agregando nueva información y esa información le ayudó a Daniel a entender más y a completar más esas definiciones y a comprender esos reinos y las características de ese reino, pero en Daniel 2 todavía no las tenía. Entonces yo dije, ok, si Dios se tomó el trabajo de que Daniel 2 fuese un libro tan sencillo de comprender, porque esa es una de las mayores bendiciones que yo encuentro ahí. La profecía de Daniel 2 es una profecía que está escrita para que todos la podamos entender. Ya nos daremos cuenta cuando Camilo o William nos expliquen Daniel 11, que no es tan bonito como Daniel 2 o tan fácil de entender, pero lo bonito de Daniel 2 precisamente es eso. Entonces yo decía, ok, si Dios mismo se tomó el trabajo de explicarnos esto como con plastilina para que lo entendamos y veamos su poder y su control sobre el dominio en la tierra, pues porque yo lo voy a complicar, ¿no? Entonces con esa premisa en la mente, así quiero que comencemos. Ya el libro de Daniel nos irá dando más información y cada vez irá siendo más complejo y cada vez irá siendo de pronto más claro y más argumentativo respecto a las cosas que tenemos que entender. Pero Daniel 2 es uno de mis capítulos favoritos porque presenta algo que para mí es claro y que para todos ojalá sea supremamente claro, y es que Dios ha estado y estará siempre al control de la historia del mundo. Cuando uno habla de profecía y cuando uno habla de los grandes profetas, siempre aparece Daniel, siempre aparece Juan, siempre aparece Isaías, pero Daniel tiene una característica especial y yo lo mencioné cuando empezábamos a estudiar el libro de Daniel, tal vez en algún comentario que hice en alguno de los temas que tuvo Camilo o William, y es que para mí el tema del libro de Daniel tiene un componente especial que de pronto no he podido encontrar en otros libros. Por ahí veo que no me No, escuchan bien, no, que si le puedes subir un poquitico a tu mic. pero mi micrófono no tiene volumen. A ver, ¿ahí me escucha mejor? ¿Se escucha igual de mal? ¿Sí me escuchan o no me escuchan ahí? ¿No? Se escucha igual. Ya me preocupé. ¿Y ahí? ¿Se escucha igual de mal? Ahí sí ya no sabría cómo solucionar ese problema. Es Ahí, que subiendo el tono de la voz. gritando, listo, vamos a gritar un poquito más. Eso soluciona el problema sin duda alguna. Ok, con ese tema en mente, que es el que estamos tratando de desarrollar hasta este momento, eso por ahí dice Alejandra Laguado, que escuchen los vecinos, vamos a evangelizar a los vecinos. Aparece un concepto de esta profecía de Daniel 2 que a mí personalmente me llamó poderosamente la atención.
Hay un libro que me gusta mucho y que me he estado leyendo en estos días, que quiero regalarles el nombre del libro por si alguno de ustedes también quisiera estudiarlo, pero en una de las páginas de este libro, cuando se explica el concepto y la profecía de Daniel, me mostró algo que yo no había visto antes. Y es que esta profecía de Daniel del capítulo 2 es una de las pocas en la Biblia, y no sé si la única, que viene con un sello de parte de Dios, donde Dios dice, es que esta profecía es fiel y verdadera su interpretación. Y eso lo podemos leer nosotros en el libro de Daniel en el capítulo 2, en el versículo 45, donde dice, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no humano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Entonces Dios, ya estamos saltándonos al final, ya llegaremos allá. Pero Dios no solamente entregó la profecía, sino que al final, después de haber dado la profecía, le puso su sello. Dijo, vea, esto va patentado, esto va con todas las garantías de lo que yo estoy diciendo aquí es cierto. Y el libro de Daniel nos muestra un escenario supremamente interesante, que de hecho el libro de Daniel comienza contándonos la historia en el segundo año del reinado del rey Nabucodonosor. Y de hecho ese segundo año del reinado del rey Nabucodonosor se da, según los historiadores, aproximadamente en el año 603 a.C. Dice que Nabucodonosor tuvo un sueño. De los grandes historiadores de la cultura babilónica que hay en el mundo, vale la pena resaltar que uno de ellos, después de leer una de esas excavaciones que hizo, él decía, es muy típico o era muy típico de la cultura babilónica del tiempo de Nabucodonosor que la primera cosa que recibiera una persona al levantarse era un beso. O sea, ellos se daban besos, era muy típico de esa cultura. Pero hay un día en la vida de Nabucodonosor en la que él se levanta y lo último que Nabucodonosor quería recibir era un beso de nadie. Imagínense por ustedes levantarse con el mal genio más atravesado. Y vamos a poner a Nabucodonosor en nuestro tiempo. Nabucodonosor era el hombre más poderoso del mundo, era el rey del gobierno más poderoso de su tiempo. Si lo traemos a colación nuestra, podríamos decir que era el presidente de los Estados Unidos, pero versión imperio, con la característica de que ellos lo que no les gustaba lo mandaban a matar y lo que les parecía feo, pues hacían lo mismo, se deshacían de ellos fácilmente y lo vamos a encontrar en el capítulo. Y Nabucodonosor se levanta esa mañana y llama a reyes, magos, astrólogos, encantadores, caldeos y demás. Todos ellos con un propósito. ¿Cuál era el propósito que tenía en ese momento el rey Nabucodonosor? Que el sueño que había tenido fuese interpretado. Y había tenido un sueño que le había dejado trastornado. Vale la pena pensar que en el tiempo de Nabucodonosor los sueños tenían absoluta relevancia en la vida de las personas. La gente pensaba y estaba segura por medio de todos estos adivinos y demás que los dioses de su tiempo se manifestaban hacia las personas por medio de sueños y les hablaban todo el tiempo por medio de sueños. Ahora, hay una característica interesante y tal vez era lo que más mal genio le dejaba a Nabucodonosor. Según la cultura religiosa del tiempo de Nabucodonosor, el hecho de que Nabucodonosor no se acordara del sueño que había tenido significaba para él que los dioses estaban bravos con él. Imagínense ustedes eso. O sea, significaba para él que simplemente no le habían dado la explicación y que no le habían dado el sueño porque tenían como algo en contra de él. Y eso es lo que se entiende a partir del estudio de lo que tiene que ver con la civilización babilónica y lo que nosotros entendemos a partir de esas características de ese tiempo. Y nos lleva entonces a meternos en un sueño que es supremamente interesante. Y la primera característica, y que a mí me encanta y la pongo en este versículo, es que dice que todos los caldeos babilónicos, los príncipes, todos los que sabían, todos los que tenían el conocimiento, que creían que tenían el conocimiento, y vale la pena mencionar que eran educados con el presupuesto babilónico, cuando vienen al rey no pudieron interpretar el sueño del rey. Pero hay un texto espectacular dentro de eso que dicen ellos, y ellos dicen, respondiendo por segunda vez dijeron, este es el versículo 7, y el rey dice, diga al rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque ves que el asunto se me ha ido. Si me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, si no me lo mostráis. Y es una sentencia de muerte, porque les dice, ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa, que decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo.
Y después contestan los mismos caldeos. Respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Y después dicen ellos mismos, augurándose su propia sentencia más adelante, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Es muy interesante cuando pasa eso, ¿no? Como cuando uno dice algo sin la intención de que eso se demuestre a continuación. Ninguno de ellos le quería dar el honor al Dios del cielo, de quien era el que podía interpretar esos sueños. Ellos tenían dioses paganos. Pero esa misma frase que ellos dijeron tiene una veracidad muy interesante hacia el final del estudio, cuando podemos ver lo que pasa con el libro de Daniel. ¿Cuál es la característica que a mí me encanta de Daniel y que estaba mencionando? Que aparte de ser un libro profético, es una hermosísima guía de cómo vivir en el tiempo del fin. Para mí la vida de Daniel es básicamente lo que estamos haciendo con este grupo de estudio. Be prepared se trata de prepararse para vivir en el tiempo del fin. Y Daniel es el excelente ejemplo de cómo tienen que ser las características de una persona en este tiempo. Por ejemplo, vimos en el capítulo 1, cuando William y Camilo nos tuvieron en el estudio, que Daniel tenía principios fuertes. Daniel tenía una alimentación sana. Daniel tenía una completa devoción y entrega a Dios. Daniel tenía una vida espiritual en la que Dios era lo primero en su vida. Daniel estuvo en el campo de entrenamiento babilónico y nunca renunció a sus principios. Daniel entendió que siendo fiel en las cosas pequeñas, iba a desarrollar el carácter suficiente para poder ser fiel en las cosas grandes, ¿cierto? Y en este momento Daniel se encuentra tal vez con uno de los más grandes problemas de su vida. Porque ¿qué problemas encontró Daniel en este momento? Cuando estamos leyendo el contexto del versículo y lo que estamos leyendo en el capítulo, dice que por esto el rey con ira y con gran enojo mandó a que se matasen a todos los sabios de Babilonia. Y Daniel contaba como dentro de los sabios de Babilonia. O sea, Daniel no estaba en ese momento, pero Daniel había sido mandado a matar. Daniel había sido parte de esa orden de muerte y Daniel en esa orden de muerte ya estaba condenado a muerte. Cuando Daniel recibe esta orden, y por eso yo digo que para mí este libro es un espectacular ejemplo de entrenamiento para el tiempo del fin, dice que cuando se publica el edicto y buscaron a Daniel, Daniel habló con sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Arioc, rey, capitán del rey, ¿cuál es la causa de este edicto? Y le preguntó entonces y le explicaron qué era lo que había pasado. Y Daniel entró y pidió al rey que le diera tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. O sea, una de las características de Daniel. Dice que luego Daniel fue a su casa e hizo saber lo que había pasado a Ananías, Misael y Azarías, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Momento de prueba, momento difícil, momento de una prueba terrible. ¿Cuál fue la característica de Daniel en ese momento? Daniel se fue inmediatamente a orar. Reunió a sus compañeros, los reunió, se juntaron todos y pasaron el resto del día en ferviente oración, porque habían entendido que lo único que podía librarlos de ese edicto de muerte era Dios. ¿Cuál es la primera característica entonces que yo encuentro de la forma de vida de Daniel y de afrontar sus problemas que me lleva a entender a mí cómo debemos vivir en el tiempo del fin? Daniel dependía completamente de Dios y él sabía que su poder y su fuerza y lo que él tenía que hacer en ese momento venía de Dios. De hecho, estoy seguro, y por eso puse este versículo ahí, que Daniel conocía tan bien la Biblia que había leído Isaías 44, 6 al 7. E Isaías 44, 6 al 7 decía precisamente, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anuncia lo que viene y lo que está por venir. Él sabía que en asuntos de sueños y de sabiduría y de futuro y de todo lo demás, Dios era el único que conocía el futuro y era el único que podía proveerles información. Pero Daniel ya había mostrado que podía ser fiel a Dios en todos los escenarios de su vida, aún en los pequeños.
Daniel había sido fiel en la comida, había sido fiel en los pequeños detalles de su vida, en su relación personal con Dios. Y por eso cuando llega el momento de la prueba, era simplemente el reflejo de lo que Daniel estaba acostumbrado a hacer. Yo me voy a saltar un poquito, ya después llegaremos a Daniel 3. En Daniel 3 pasa lo mismo, un nuevo edicto para matar a Daniel. ¿Y qué hace Daniel? Daniel sigue haciendo lo único que sabía hacer, postrarse de rodillas y orar a Dios. Nosotros creemos que la preparación para el tiempo del fin de pronto se trata de ese momento en el cual nosotros ya tengamos que tomar una preparación justo antes de que Jesús venga. Y no, es cada decisión que tomamos en el día a día. Cada pequeño gesto, cada pequeña obra van forjando un carácter que se manifiesta en los momentos de prueba. Yo no sé si alguno de ustedes alguna vez, y esto es una experiencia interesante, han tenido que sufrir por una experiencia como un atraco, un robo o algo parecido. Ojalá ninguno, pero a mí me tocó. Y fue una experiencia horrible. Yo estaba en Medellín, eran más o menos las 10 de la mañana. Yo estaba con mi papá, estábamos saliendo a llevar a una señora a la casa de ella. Y cuando mi papá se baja del auto para que la señora saque del auto unas cosas que llevaba con ella, aparece una persona por delante con un revólver y aparece otra persona por un lado con otro revólver. Y cuando yo volteo a mirar para atrás, tenían a mi papá con un revólver en la cabeza. Y yo volteo a mirar para el frente y una persona empieza a insultarme, a decirme que me baje del auto y me pone el revólver para que me baje del auto. A mí esa experiencia me pareció interesantísima en el aspecto en el que uno en esos momentos de la vida, uno no actúa de forma racional, ¿cierto? Tu reacción depende, y tu reacción es tan importante que de tu reacción depende lo que vaya a pasar en los próximos segundos, que son vitales para la situación que estás viviendo. Pero tú no eres racional, tú simplemente actúas, pero te das cuenta de que tu actuación depende de lo que tú hayas hecho toda tu vida. Si tú eres una persona tranquila, si tú estés acostumbrado a tener hábitos de paz, de tranquilidad y demás, normalmente tu reacción se va a parecer a eso. Pero si tú eres una persona irascible, si tú eres una persona que explota por todo, que está acostumbrada a tener malos principios y demás, vas a reaccionar así. Esos momentos de la vida no te permiten actuar de forma racional, simplemente reaccionas. Y cuando reaccionas, entonces vas a ver realmente quién eres. Y eso es lo que mucha gente dice. Uno sabe quién es uno en esos momentos. Eh, lo interesante de esta historia es que eso era la vida de Daniel. Daniel vivía una vida de principios tan bien aplicados espiritualmente que cuando llegaban estos eventos grandes que para nosotros hubiesen sido aterradores, Daniel simplemente seguía siendo él. Por eso digo que este libro para mí es hermoso. Camilo, yo sé que tienes un comentario, por favor, compártelo. No, pues lo primero es que, pues, interesantísimo, o sea, me pareció fue cruel. Es Bueno, interesantísimo en realidad. hay un aspecto, voy a ser muy franco en esta parte, y es cuáles son nuestros parceros, cuál es la gente con la que uno tiene ese clic a nivel espiritual. Eh, yo voy a ser muy franco. A veces pertenecemos a muchos grupos y hay gente que pide oración y uno en su día a día en ocasiones no ora. De pronto si llegó por la noche o es un familiar o lo que sea, uno ora y lo tiene en cuenta, pero eh, no es mi fuerte, realmente, no es mi fuerte. Hay gente que toca más que otra, hay gente que golpea más que otra o por feeling o por lo que sea. Y uno trata de tenerlo en la cabeza, en su mente, en el transcurso de los días, pues esperando que esa persona mejore o su familia o su situación. Pero realmente no sé si eso le pasará a todos, a mí me pasa y soy muy franco, trato de tener así sea una personita, porque no voy a mentir, a todo el mundo no lo tengo. Y mi pregunta va con respecto o mi aporte va con respecto al libro. Daniel va y busca a sus parceros, busca a la gente con la que él se siente bien. En el primer capítulo vimos que hubo varios que salieron de Israel, hubo varios que salieron de Jerusalén, hubo varios que salieron con ellos de Judá, hubo varios que se perdieron, que quizás no eran tan fieles, que quizás no pertenecían al combo de él, y él se fue donde los suyos.
Y me recuerda mucho al proceso cuando Jesús está previo a su crucifixión y Jesús le pide oración a sus amigos. O sea, nosotros podemos ser el fiel ejemplo de los discípulos o podemos ser el fiel ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego. Y depende de nosotros. Y a mí esto, cada vez que leo el capítulo, yo digo, bueno, profecía por un lado, pero mira que esta enseñanza por acá a nivel espiritual, y ahorita el enfoque que Gabriel le dio al principio, donde Dios está colocando firma, sello, huella, de todo. O sea, cada vez que uno va leyendo el capítulo, uno va encontrando cosas completamente emocionantes. Y a mí esta parte del capítulo, primero la humildad de no saber que es uno, sino que hay alguien mayor que uno, pero si estamos hablando para el tiempo de la preparación y para el tiempo del fin, ¿con quién contas para tu oración? ¿Y quién es tu parcero? Y yo quiero que, muy a lugar la dinámica que hizo Lady al inicio, pues también sea un punto de reflexión. ¿Con quién contamos para orar? Camilo, muchísimas gracias por ese aporte porque realmente es lo que encontramos allí de primerito. Y cuando Daniel se encuentra con esa situación, él lo que hace es precisamente eso. Y de hecho vamos a aprender algo hermosísimo de la vida de Daniel porque al final del capítulo vemos como Daniel no se olvida de sus amigos nuevamente. O sea, realmente Daniel era para ellos un líder, pero aunque era su líder, también en el capítulo 3 y 4 nos vamos a dar cuenta que ellos también tienen que afrontar las pruebas solos, ¿cierto? Y ahí vamos a ver algo maravilloso del carácter de lo que puede hacer un líder en la vida de las personas, pero como también al fin y al cabo esa prueba puede terminar siendo personal para cada uno de nosotros. Vamos entonces a seguir analizando el capítulo. Miren que el versículo del que Camilo habla es espectacular porque dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber a lo que había pasado a Ananías, Misael y a sus compañeros para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio. O sea, básicamente en ese momento había que hacer una cosa, había que orar y había que pedir misericordia a Dios para que lo que estaba pasando en ese momento lo pudieran entender. Y eso es precisamente lo que nosotros nos encontramos en este versículo, como ellos cuando llega la prueba, y una prueba que para ellos era demasiado grande, porque su propia vida estaba en juego, estaban bajo un decreto de muerte que los condenaba, que junto con todos los demás sabios del tiempo en el que ellos vivían, ellos igualmente tenían que morir. Y ellos oran y le piden a Dios, y entonces dice que entonces en el versículo 19 el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo, bendito sea el nombre del Dios de los siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Y él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. En ese momento Daniel entendió el punto de quiebre del sueño de Nabucodonosor. Daniel entendió porque vio el mismo sueño que hablaba sobre los poderes que vendrían sobre el mundo y tuvo una paz que recae sobre nosotros hoy. Y esa paz precisamente dice que Dios está al control de la historia. Dios está al control de las cosas que suceden en el mundo. De hecho, más adelante dice, y revela lo profundo y lo escondido y conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues me has dado a conocer el asunto del rey. ¿Qué me parece muy impresionante ahí? Y lo digo porque a mí el capítulo, cada vez que lo leo, me muestra cositas pequeñas que me llaman nuevamente la atención. Cuando Daniel recibe la revelación del sueño, ¿cuál fue su reacción? Yo creo que si yo hubiera estado en esa situación y sé que hay una condena de muerte que recae sobre mi cabeza, yo recibo el sueño y salgo corriendo a decirle al rey qué es lo que manda a decir el sueño para que no me mate, ¿cierto? Daniel, en su característica y en su forma de vivir, Daniel lo primero que hizo fue hacer su culto, ¿sí o no? Y yo vuelvo a traer lo mismo. Yo creo que cuando hablamos en algún momento del objetivo de este grupo era poder entender la profecía como algo que es práctico para nuestros días hoy. Cómo la profecía de Daniel y Apocalipsis es práctica para nuestra forma de vivir hoy. Y lo primero que hace Daniel es hacer su culto personal, es tener su comunión con Dios. Y luego de tener su comunión con Dios, entonces ahí sí se levanta y va y busca a Arioc, el cual el rey lo había puesto para que matara a todos los sabios, y ahora sí va a donde el rey.
comunión personal. Daniel sabía lo que tenía que hacer y lo hacía, y por eso cuando llegaban los momentos de prueba y demás, él estaba listo. Hay un texto que dice que comprender las cosas, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos viendo ahorita con la historia de la profecía y demás, nos ayuda a entender que Dios, cómo Dios está al control, y lo vamos a compartir ahorita más adelante. Pero para solucionar entonces el resto del capítulo y para hacerlo un poquito más dinámico e interactivo, vamos a contestar estas 4 preguntas, que son preguntas que nos van a ayudar a entender las características de un sueño con una relevancia importantísima para el resto de la humanidad y que podamos entonces juntos poder descubrir cuál era esa visión y cuál era el propósito de la visión. En la reunión que estamos haciendo esta noche, de pronto vamos a hacer una visión mucho más desde la personalidad y el carácter de Daniel. Y en la reunión del próximo martes vamos a enfocarnos muchísimo más en el sueño y en las características históricas e interpretativas del sueño. Así que vamos a tratar de ver esas 2 perspectivas porque eso es lo que Daniel hace. Daniel nos está contando una historia y a medida que nos está contando una historia nos revela una gran profecía. Pero la historia es igual, la historia también tiene una gran importancia y los detalles de la historia también tienen una gran enseñanza para nuestra vida hoy. Entonces la primera pregunta era cómo logró Daniel saber el sueño del rey y su interpretación. Y eso lo acabamos de estudiar juntos cuando dijimos, ok, juntos con sus amigos se encomendaron en oración para que el Dios del cielo les revelara a ellos cuál era entonces el mensaje que le había enviado a Nabucodonosor. Y eso es apasionante. Y vamos a ver entonces que más adelante dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Cuando Daniel va y se presenta, y estos son estos pequeños detallitos que a mí me llaman mucho la atención, inmediatamente Arioc, que era el jefe de la guardia del reino de Nabucodonosor y quien tenía el decreto para matar a los sabios del reino, él se toma el honor de que él ha encontrado a la persona que va a poder interpretar el sueño. Él inmediatamente se da la gloria por lo que él ha logrado hacer. Pero vamos a encontrar cómo esa personalidad de ese gran comandante o general del tiempo de Babilonia contrasta precisamente contra la personalidad de Daniel. Daniel respondió delante del rey, el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Y él dice en el versículo 28, y los acompaño a que lo lean conmigo, pero hay un Dios en el cielo, el cual revela los misterios y ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. A diferencia de Arioc, la reacción de Daniel es completamente diferente. Daniel le entrega toda la honra y la gloria a Dios por la interpretación del sueño que había recibido. Él no se da en ningún momento el mérito a él, en ningún momento dice, ok, mi sabiduría o mis méritos o lo que yo logré, sino que inmediatamente le da toda la gloria a Dios por lo que Dios ha hecho por medio de él. Y eso para nosotros es otra característica muy interesante que tenemos que resaltar. Es una característica que nos muestra cómo el poder de Dios tiene que ser entonces resaltado y cómo Daniel entendía algo que nosotros tenemos que entender, y es que era el poder de Dios el que podía manifestarse por medio de la historia. Y ahí comienza la parte más interesante del sueño, que es la pregunta que dice, ¿cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Camilo, tienes la mano levantada, ¿cierto? Ok, es que la dejaste levantada, entonces pensé que tenías otro comentario. ¿Cuál fue el sueño del rey Nabucodonosor? Y ese sueño comienza precisamente en el versículo 29. Este sueño es una de las razones, y lo digo aquí públicamente, y esto quedará en YouTube después y quedará para toda la posteridad, pero este sueño es una de las razones por las cuales yo creo en la veracidad de la palabra de Dios. Cuando empecé a estudiar la Biblia y cuando quise realmente interesarme por la palabra de Dios y demás, obviamente había muchas preguntas en mi cabeza, pero este sueño realmente me hizo pensar si este hombre, tantos años antes de que estos eventos acontecieran, pudo contar la historia del mundo con tal nivel de detalle, y esto no es solamente desde el punto de vista bíblico, sino también desde el punto de vista histórico corroborable. Tiene que haber un Dios en los cielos que haya dado la profecía a este hombre para que este hombre pudiese contar esa historia. Y siempre lo mencionamos, esas 3 características del poder de la Biblia, su poder transformador, su valor histórico y su valor profético.
Y esta profecía de Daniel es básicamente una historia para todo el desarrollo del mundo que venía por delante hasta el fin del tiempo, y se la cuenta entonces Dios a Nabucodonosor y la interpreta por medio de Daniel. Y simplemente para ver qué decía la profecía que estamos estudiando juntos y que vamos a tratar de exprimir mucho más dentro de 8 días, dice en el versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber qué había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios me mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque me haya sabiduría, no porque me haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías aquí una gran imagen, y esta imagen era muy grande y cuya gloria era muy sublime, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Leía más temprano un informe arqueológico de la cultura babilónica, porque me parecía muy interesante poder contrastar esos aspectos históricos con la historia de Daniel, y contaba que muchas de las estatuas y de los dioses que se adoraban en el tiempo de Daniel eran precisamente grandes estatuas, y era cultura o era dentro de su idiosincrasia de la religión para ellos importante venir y adorar a los pies de la estatua. Ellos tenían que postrarse delante de la estatua. Muchos de ellos dicen que tocaban o besaban los pies de la estatua. Y vamos a darnos cuenta que eso tiene una significancia enorme cuando seguimos estudiando esta profecía de Daniel. Dice entonces que veía una gran imagen, y esa gran imagen y cuya gloria era muy sublime estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Era una estatua gigante lo que estaba viendo Nabucodonosor en su sueño. Pero esta estatua estaba compuesta por distintos materiales, que le dice, la cabeza de esta imagen era oro fino, su pecho y sus brazos de plata, y su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas tú mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y lo desmenzó. Recuerden la característica importante de los pies. Los pies eran el lugar en el cual ellos adoraban, era el cual al cual ellos se postraban. Y entonces fueron desmenuzados también el barro, el hierro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras de verano. Y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas las piedras que hirió la imagen fue hecha una gran montaña que llenó toda la tierra. Entonces, imagínense una estatua gigante compuesta por diferentes materiales. Y de repente esa estatua portentosa, esa estatua de oro, de plata, de bronce, de hierro, que está ahí parada enfrente de todos ustedes, viene una piedra del cielo, una roca que destruye completamente la estatua y la divide en millones de micropartículas de las cuales no queda absolutamente nada. Y en el lugar donde estaba la estatua, entonces queda la roca, y de la roca empieza a crecer una gran montaña. Ese sería como un pequeño resumen de lo que vio Nabucodonosor y luego Daniel en el sueño. Hay un principio bíblico que estudiábamos con William antes, y ese principio bíblico nos decía que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿cierto? Y ese principio de interpretación bíblica nos tendría que llevar entonces a encontrar la interpretación de este sueño en la misma Biblia. Y en este caso Dios nos lo puso muy sencillo, porque nos puso la interpretación ahí cerquita, en el mismo libro de Daniel. No nos toca ir hasta otro libro de la Biblia, sino que el mismo libro de Daniel nos explica lo que significaba esa visión. Y en esa visión entonces vimos, y como nos acabamos de dar cuenta, que habían diferentes partes. Como ustedes pueden ver ahí en la estatua pequeñita, había ¿qué? Una cabeza de oro, había un pecho y unos brazos de plata, había un torso, una cintura de bronce, y había unas piernas de hierro y unos pies que estaban compuestos de hierro y de barro cocido. Vamos a leer la interpretación, vamos a dejar solamente esta interpretación que nos vamos a encontrar directamente en la Biblia, y ya la próxima semana retomaremos con lo que tiene que ver con toda la parte histórica del cumplimiento de esta profecía. Y en esta parte quiero contarles que aquí es donde me apasionó muchísimo encontrar que el cumplimiento profético no simplemente viene de la Biblia como un libro de texto en el cual yo creo y como un libro inspirado por Dios, sino que también lo podemos encontrar en múltiples historiadores y múltiples conocimientos de diferentes libros, textos en los cuales el mundo puede encontrar la historia de que se ha escrito sobre la tierra, y vamos a poder corroborar que lo que la palabra de Dios le dijo a Daniel en el tiempo que se lo dijo se ha cumplido al pie de la letra.
Y eso tiene un efecto importantísimo en la vida de nosotros, nos da confianza en el plan de Dios en el pasado, en el presente y en el futuro. Y si todo se ha cumplido hasta el día de hoy, no tenemos por qué dudar de lo que falta por cumplirse, también se cumplirá. Entonces simplemente vamos a dar la interpretación, porque Daniel no solamente hizo una hazaña, porque ya era una hazaña demasiado grande contarle a una persona el sueño que había tenido y que la persona se había olvidado de su sueño. Imagínense que alguien les diga a ustedes que tiene un sueño pero se olvidó. No hay forma de saber qué soñó esa persona. Daniel no había hecho una hazaña por medio del poder de Dios solamente de entender o de haber visto el sueño, de contarle el sueño a Nabucodonosor, sino también de interpretarse. Miren lo que dice el mismo libro de Daniel en el capítulo 2, la cabeza de oro. En la cabeza de oro dice, versículo 37, tú, oh rey, hablándole a Nabucodonosor, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de los hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y es muy lindo cuando ustedes lo leen porque nos vamos a dar cuenta de que la interpretación que aparece allí es verdadera y es una interpretación bíblica. Entonces Daniel le está diciendo al rey, tú eres la cabeza de oro, la profecía comienza contigo. Y eso es una característica muy interesante porque pasa con Juan. Cuando Juan recibe profecía, la profecía comienza en sus días y va hasta el fin del mundo. Cuando Daniel recibe profecía, la profecía comienza en los días del profeta y va hasta el fin del mundo. La profecía comenzaba en los días del profeta Daniel, cuando Nabucodonosor era la cabeza de oro y lo llevaba hasta el fin del mundo. Luego habla de un pecho y unos brazos de plata, y dice en el versículo 39, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Entonces la Biblia misma nos está explicando, ok, la estatua se compone de diferentes reinos que se van siguiendo el uno del otro. Y vamos a ver la próxima martes cómo esos reinos fueron realmente siguiéndose el uno del otro. Después el versículo, las piernas de hierro están en el versículo 40 y nos dice, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Los pies de hierro y barro, en el versículo 41 al 43, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Y termina diciendo de la piedra más adelante, después de que leamos el versículo 43. En el versículo 44 dice, y en los días de estos reyes, o sea, en el momento en el que en el mundo se esté dando el reino que está compuesto por unos pies de hierro y de barro, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado de otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y luego el versículo con el que comenzábamos. De manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual fue desmenuzado el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir. El sueño es verdadero y fiel es su interpretación. Con estas características que nos está dando acá, con la historia del mundo, porque nosotros tenemos un privilegio que Daniel no tenía en sus días, nosotros podemos ver esta profecía en perspectiva de todo lo que ha acontecido en el pasado. Vamos a analizar dentro de 8 días y vamos a ver si esta profecía es fiel y verdadera, como dijo Jesús en la misma Biblia, y como él mismo dice que tiene su propio sello. Vamos a ver si esto realmente se cumplió y si las características de esos diferentes símbolos, el hecho de que sea oro, el hecho de que sea plata, el hecho de que sea bronce, el hecho de que sea hierro, tienen alguna relevancia o tienen alguna implicación en las diferentes características de los diferentes reinos que reinaron sucesivamente en la tierra. Básicamente Dios le entregó a Daniel por medio de Nabucodonosor en la interpretación del sueño la historia del futuro del mundo hasta que él volviera por segunda vez. Me quedo con esta parte de la interpretación profética del sueño. El sueño termina con un reino eterno que no será jamás destruido. Cuando Cristo mismo ponga su reino eterno en la tierra y vivamos con él para siempre. Entonces, vamos a estudiar la profecía, pero desde ya podemos darnos cuenta de que apunta a una tierra mejor,
de que apunta a un reino perfecto, porque nos vamos a dar cuenta cuán importante, cuán imperfectos fueron todos los reinos que aparecen en estas descripciones. ¿Cómo empezaron? ¿Cómo cayeron? Vamos a tratar de hacer una descripción de cada uno de ellos y nos daremos cuenta de que el reino que viene y el reino que estamos esperando en los pies de hierro y de barro es un reino perfecto y que dura para siempre. Así que con eso los invitamos a que se unan de nuevo con nosotros el próximo martes, que vamos a tratar de mostrar toda la evidencia posible para que le podamos mostrar al mundo entero que Dios cumple su palabra y que lo que está en la Biblia es fiel y verdadero. Que la Biblia tiene un enorme componente histórico profético que se ha cumplido al pie de la letra en el pasado y que si eso ocurrió en el pasado podemos tener plena seguridad de que se cumplirá en el futuro. Yo creo que más gente no cree en la palabra de Dios porque tal vez no conozcan la palabra de Dios. Y ahí es donde tenemos una responsabilidad importantísima, que es contarle al mundo estas hermosísimas promesas que están en la palabra de Dios. No sé si Camilo, de pronto William o alguien más quiera tenernos un comentario antes de terminar. Si de pronto hay un comentario adicional o si nos cerramos con una oración. Tan tímidos hoy, no quieren hablar. Bueno. El profe, yo quería mencionar algo y pues como esta parte es más aplicativa, antes de empezar con la profundidad profética con la que sé que vas a tener la próxima semana, a mí me llama la atención esto del versículo 2. Dice parte del 1, ¿no? Que hubo un sueño, una perturbación y llamó a reyes, él llamó a magos, astrólogos, adivinos, hechiceros, caldeos. Si conocemos el Dios, esto es duro, pero si conocemos el Dios que todo lo sabe, ¿qué tan a menudo tenemos un comportamiento tan Nabucodonosor? O sea, ¿qué tan a menudo nos pasa algo y llamo primero a Gabriel, o llamo primero a Lorena, o hablo primero con William? Y no estoy diciendo que sean malos, estoy diciendo, ¿por qué consultarle a ellos primero? ¿Por qué no le consulto primero a Dios? Yo creo que las cosas más difíciles es entender que realmente debemos volverlo práctico, esta situación, porque tenemos el Dios que todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce, conoce el fin desde el principio. Y el Dios que nos presentó Gabriel en esta mañana, de verdad que este capítulo me fascina, me encanta. Ahorita que estaba leyendo, estaba por allá buscando mis notas, estaba leyendo por allí mis keep, volví y leí el comentario bíblico adventista y yo decía, es increíble saber que somos tan dependientes de otras personas y en ocasiones tan cero dependientes de Dios. Entonces yo me llevo esto para mi casa hoy. Que ese Dios que tiene ese reino eterno que prometiste, que hablaste, porque lo profetizaste hoy, Gabriel, yo lo creo. Y si lo quiero creer el día de hoy, necesito aprender a confiar más en mi Dios que en magos, hechiceros, adivinos y astrólogos. Y pueden que tengan las mejores intenciones, pero no hay mejor intérprete y no hay mejor revelador que él. John Paul, desde Honduras, que nos acompañan. Hola, sí, buenas noches a todos. Primera vez que participo de este evento. Bienvenidos. Agradezco mucho por la oportunidad, la iniciativa también y porque para Dios no existe la frontera y que esto ha ayudado muchísimo a eso. Solo reflexionar en que el capítulo, bueno, toda la estructura de los libros proféticos y en general de la Biblia está escrita en un quiasmo, que es que va desde lo principal queda en el centro del libro, ¿no? Si uno se pone a analizar, por ejemplo, el Génesis parte con la creación y Apocalipsis en el final termina con el nuevo mundo creado. Y así va reduciéndose hasta el centro y en el centro va la idea principal. En este caso, en el capítulo 2 de Daniel, uno cuando analiza más o menos el centro del capítulo, el énfasis principal ni siquiera está tanto en la profecía, sino que está más enfocado en cómo Daniel glorifica a Dios, ¿cierto? Y alaba a Dios por la revelación que ha recibido.
y también hay un énfasis especial de Daniel, ¿cierto?, en reconocer de que es Dios el proveedor del conocimiento, y que también se lo insiste, ¿cierto?, al rey Nabucodonosor, diciéndole, tú has sido puesto porque Dios te designó en ese lugar. Cuando uno ese carácter de Daniel, a la luz de los tiempos actuales en los que vivimos como iglesia adventista, ¿cierto?, donde dice el Apocalipsis capítulo 3 de que nosotros decimos que nos hemos enriquecido, que de ninguna cosa tenemos necesidad y que tenemos un carácter de orgullo sublime. Entonces realmente da que pensar, porque realmente Daniel probablemente no podría recibir más revelaciones en el futuro si primero no demostraba delante de Dios tener un carácter de humildad y de dependencia de Él. Probablemente yo me pregunto si hoy por hoy nosotros nos hubiésemos visto en la misma situación y con esa tentación que se le puso a Daniel por delante cuando el rey le dice, tú vas a ser quien me va a revelar la profecía. Pues eso fue una tentación realmente, porque Daniel podría haber osado llevarse los créditos y probablemente hoy por hoy muchos de nosotros sí lo haríamos. Y eso es algo preocupante porque hoy por hoy a nosotros sí nos gusta llevarnos los créditos, sí nos gusta llevarnos los aplausos, sí nos gusta recibir las ovaciones, sí nos gusta recibir los reconocimientos, sí nos gusta que nos vean, sí nos encanta que nos reconozcan todo lo que sabemos, lo que estudiamos, lo que aprendemos, cómo vestimos, cómo comemos, lo maravilloso que somos, lo orgulloso que somos. Y realmente eso probablemente puede ser una limitante para las futuras revelaciones que Dios quiera mostrarnos en nuestra vida personal. Entonces yo considero que hay una lección mucho más profunda que incluso la misma profecía, porque finalmente en el capítulo 7 Dios después nuevamente le vuelve a mostrar a Daniel todos estos eventos, pero en el capítulo 2 Daniel, antes de recibir la revelación del capítulo 7, que es prácticamente lo mismo, más ampliado, Daniel no podía llegar al capítulo 7 sin pasar por el 2. O sea, de alguna forma lo que quiero decir es que Daniel no podía recibir la profecía más ampliada sin primero haber vivido la experiencia de caer ante Dios, reconocer que él no podía, saber que no era suficiente y rendirse ante Dios para poder entonces Dios confiarle las cosas más grandes, ¿no? Entonces creo que de alguna manera necesitamos aprender también nosotros estas lecciones y debemos tener cuidado porque yo de pronto he visto algunos otros grupos donde realmente lo que más se amplía, ¿cierto? Es, wow, la capacidad que tiene tal o cual hermano, la elocuencia, el conocimiento, que bueno es el hermano, que inteligente, que sabio, que estudioso, y prácticamente nos llevamos todos los aplausos, ¿no? Cuando el llevarse los aplausos es Dios. Así Entonces, yo creo que esta es una lección profunda que debería golpearnos a nosotros, porque realmente estamos en el tiempo donde la iglesia tiene una autosuficiencia en muchos aspectos y esa iglesia somos cada uno de nosotros. Entonces, para mí la mayor lección más profunda de este capítulo es cómo Daniel logra no caer en la trampa y logra decir siempre, es Dios quien merece los elogios. Cuando me acuerdo del joven rico que le dijo a Jesús, maestro bueno, y lo primero que le responde Jesús es, ¿por qué me llamas bueno? Si ni yo soy bueno, solo hay un bueno, que es Dios. Y es el mismo carácter que Daniel está reflejando, lo mismo que Cristo hizo en su momento, ¿no? Reconocer que el único bueno es Dios. Entonces, yo al menos en lo personal de este capítulo rescato eso como enseñanza principal. Muchísimas gracias, Jean Paul, y de hecho totalmente de acuerdo contigo, por eso no nos cansamos de mencionar que es un libro o una guía práctica para el tiempo del fin. La vida de Daniel es para nosotros un gran ejemplo de las características de los siervos de Dios que van a estar en el mundo antes de que Jesús vuelva por segunda vez. Y tiene que ser para nosotros una inspiración en todos los sentidos. Y yo lo digo y no me canso de repetirlo, es que hay un libro que me encanta que dice precisamente eso, cada bocado de comida que nos metemos a la boca es una guerra por nuestra alma. Y Daniel entendía eso. Daniel entendía que no había nada pequeño, que no había nada que fuera insignificante, que todas las decisiones de su vida, desde que se levantaba hasta que se acostaba, eran parte de un conflicto universal. Y por eso le entregaba todo a Dios siempre, porque él sabía que necesitaba a Dios cada segundo. Así que, John Paul, muchísimas gracias. Que sea la primera, pero no la última vez que nos acompañen. Nos encanta tenerlos aquí con nosotros. Y aparte, en este grupo estamos convencidos de que la revelación de la palabra de Dios se manifiesta por los aportes de muchas personas. Dios nos muestra a todos nosotros algo y juntos construimos ese conocimiento que viene de Dios. Así que estamos muy agradecidos con tu presencia en esta reunión y esperamos que sigan acompañándonos cada martes.
Vamos a orar entonces para terminar, para que ya puedan descansar. Nos encontraremos nuevamente el próximo martes. No olviden la actividad de oración. Y con eso entonces los invitamos a que en el Google Classroom puedan ver el material, que lo estudien, que se preparen y que dentro de 8 días vengamos todos dispuestos a tener una conversación muy enriquecedora de la palabra de Dios. Oremos. Padre Santo, te damos infinitas gracias por tu misericordia, Señor. Eres el Dios de Daniel, eres el Dios que le dio el sueño a Nabucodonosor, Señor. Eres el Dios que sabía la historia antes de que ocurriera, Señor. Eres el Dios que sabe exactamente en qué momento de la historia estamos, Señor, y cuán cerca estamos de que esa roca venga, Señor, y instale tu reino para siempre. Pero así como en la vida de Daniel, Señor, había un trabajo que tenía que ser hecho, Señor, antes de manifestarse tu poder en él, Señor, permite que ese trabajo también sea hecho en nuestra vida, Señor. Permítenos, Señor, parecernos a ti, Señor. Permítenos, Señor, tener unas características cada día más similares a las tuyas, en el aspecto, Señor, en el cual podamos ser humildes y prepararnos por tu Espíritu, Señor, para tu próxima venida, Señor. Permítenos entender la necesidad de trabajar en nuestro carácter, Señor, en nuestras decisiones, Señor, en las cosas que hacemos cada día, y entender que nada es insignificante en un conflicto por las almas, Señor, que se está luchando día tras día. Gracias, Padre, porque hoy nos dejas la tranquilidad y nos envías a dormir, Señor, con la absoluta certeza de que tú estás al control del mundo, Señor, de que nada se te ha salido del control, de que nada está fuera de tu alcance. Ayúdanos, Señor, a entender que mientras estemos de tu lado, Señor, estamos en el lado correcto de la historia, y ayúdanos a hacer decisiones certeras y concretas por ti. Todo eso te lo suplicamos, Padre Celestial, en tu santo y nombre, Jesús. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Nos encontraremos nuevamente el próximo martes a la misma hora. Que Dios los bendiga. Gracias, buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias.